Bienvenidos a la magia y el caos de ser padres, el espacio donde hablamos sin filtros sobre la aventura de criar. Hoy tenemos un episodio muy especial, uno que toca el corazón y que muchas familias viven en silencio, la maternidad de un hijo con una condición de discapacidad. Es un camino que viene con miedo, retos y muchas preguntas, pero también con amor infinito, aprendizajes y momentos de pura magia. ¿Cómo enfrentaremos un diagnóstico? ¿Cómo reconstruimos nuestras expectativas? ¿Dónde encontramos apoyo cuando sentimos que todo es demasiado? Hoy queremos abrir este espacio para hablar desde la realidad, desde el amor y sobre todo desde la empatía, porque ninguna mamá debería sentirse sola en este viaje. Acompáñanos en este episodio lleno de historias, reflexiones y herramientas para caminar juntas este camino con fuerza y esperanza. Empecemos, Ma. Bienvenida, Mabe. Hola, gracias. Preséntate, cuéntanos quién eres, sobre tus hijos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a este espacio. Me siento muy afortunada de estar acá. Mi nombre es Belén Carranco. Soy mamá de una adolescente ya que recién cumplió 18 años, Amelia. Ella tiene parálisis cerebral debido a una incompatibilidad sanguínea. Eso quiere decir que yo tengo mi tipo de sangre O negativo y ella heredó el tipo de sangre de su papá, que es O positivo. Lamentablemente hubo un, um, un- una consecuencia, bueno, una línea de sucesos que desbocaron en la discapacidad de Amelia, que fue primero el desconocimiento que tenemos, creo que la mayoría de adolescentes, mujeres, sobre primero el inicio de nuestra vida sexual. Creo que es muy importante y voy desde ahí porque no recibimos una guía quizás psicológica o como mucho más especializada de cómo debería ser o debería vivirse la sexualidad, inclusive el desconocimiento también de una misma, ¿no? Hago énfasis en eso porque con muchas madres con las que he hablado a lo largo de todos estos años han sido madres que tuvieron sus hijos muy temprano, o sea, en una edad de los 15, 16 en adelante, ¿no? Entonces, es esta desvinculación de, primero, no saber qué hacer con tu vida. Eh, Creo que es muy importante, sí, la educación sexual y no tiene solo que ver con darles a los adolescentes un preservativo, Claro. sino más bien enfocarse en que todas las presencias de todos los seres humanos son sagradas, que nuestro cuerpo es un templo y desde ahí formar una mentalidad hacia el cuidado, primero de nosotras mismas y luego sí de esta experiencia que también es sagrado, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar ya en el proceso que yo tuve como madre con Amelia, ¿no? Porque también la tuve muy joven y al enfrentarme a, a la llegada de una personita que en un principio para mí parecía, pongámoslo entre comillas, normal, como los niños regulares, pues fue dándome evidencias de que las cosas no estaban bien. Y por suerte tuve a mi madre a mi lado, quien ya había tenido 4 hijas. Ella ya había criado, nos había criado. Entonces ella sabía y me decía, María Belén, ¿por qué la Ame no levanta la cabecita? María Belén, algo está pasando con Amelia, porque Amelia sus primeros meses no dormía. Entonces pasábamos despiertas a veces toda la noche para saber qué pasaba con ella. Y fue ahí que recurrimos nuevamente al médico, al neurólogo, al neuropediatra em, que nos dio, bueno, cierto diagnóstico
un poco, no tan preciso al inicio, sino más bien como maquillado, lo diría así. No quiero como, em, como echarle la culpa al médico para nada, sino que a veces los médicos maquillan el diagnóstico para no crear un impacto tan fuerte. Pero yo creo que es importante decir desde la primera etapa qué tiene precisamente un niño o una niña y explicar lo más detallada y humanamente posible a la familia. Y pues eso no pasó, ¿no? O sea, el doctor simplemente me dijo, bueno, la nena va a tener como ciertos problemas y pues no veía muchas expectativas para Amelia, ¿no? Entonces, luego de mirar estas cosas en AME, estos síntomas, pues recurrimos nuevamente, hicimos exámenes y pues ahí se dio el diagnóstico, ¿no? De una parálisis cerebral. De un grado pues severo, ¿no? Para Amelia, ahí, bueno, descubrimos que el diagnóstico puntualmente es kernicterus. Kernicterus es cuando la bilirrubina se impregna totalmente en ciertas partes del cerebro y esto daña pues las conexiones que habitualmente sirven para que el sistema motor funcione normalmente. Y en AME se dañó también el oído. Entonces, bueno, alrededor de todo este diagnóstico estaba yo también como María Belén, sin saber qué hacer y sin saber a dónde acudir, porque claro, solo es como listo, hay estas terapias, hay esto, pero nadie te dice, este médico puede servir para este tipo de diagnóstico o este centro. Nadie te indica qué centros hay especializados, o sea, es como ir a ciegas tanteando dónde te conviene estar o qué terapia es factible para la condición de tu hija. Y pues así estuve como algún tiempo y a la vez, al mismo tiempo, estaba como luchando. Sí, creo que es una luchando por entender qué pasaba conmigo, ¿no? Porque al principio era como una realidad alterna a lo que yo tenía, o sea, estaba como en una expectativa de que Amelia sí iba a caminar, o sea, había médicos que lamentablemente no te dicen, pues, hay una afectación severa del cerebro y no va a poder prácticamente caminar, ¿no? Sino que te dicen, no, sí, sí va, vamos a lograr ciertas cosas y entonces estaba entre una realidad alterna a lo que yo quería para Amelia, luego estaba yo, qué hacía con mi vida, dónde me había quedado como ser humano, cómo estaba también mi salud mental, aunque en ese punto estaba más bien muy desligada de eso, porque estaba enfocada en los consejos de mis padres, ¿no? Porque ellos fueron mi primera red de apoyo. Entonces, claro, era como, vamos donde este médico, veamos qué dice, hagamos esto. Entonces yo estuve como 2 años sintiéndome pues desvinculado un poco del proceso de la AME y luego ya fue como, Dios mío, tengo una hija con discapacidad y ahora qué va a ser, qué va a ser de mi vida, ¿no? O sea, qué complejo. Y ahí fui, fui descubriendo más bien el potencial que tenía la AME para mostrarme como estas fallas, se podría decir que hay dentro de la estructura social, ¿no? Como al mismo tiempo de que tenía estas dificultades con mi hijo, ¿no? De saber que tiene una discapacidad, de saber que no podíamos coger bus, eh,
normalmente, ¿no? De saber que mis tiempos habían cambiado, de que me tenía que preparar casi una hora antes para poder salir a algún lado, inclusive a comer afuera. Y estas situaciones normales se fueron haciendo dificultosas, o sea, ya no era lo mismo salir sola o con la familia a comer algo con Amelia, porque siempre a alguien, a pesar de que sea tu familia, pues le molesta, ¿no? O sea, le molesta o es como la incomodidad de que te va a llevar más tiempo hacer algo. O sea, yo me puedo demorar con Amelia a sentarme en un lugar a darle de comer y me voy a tardar, obviamente, mucho más que cualquier otra persona o familia que salga, ¿no? A comer. Entonces, me fui también de alguna manera apartando de esa realidad, ya no quería compartir en casa, y más bien optaba por hacer cosas sola, ¿no? Entonces, justo también ahí retomé la universidad, em, y pues fue un tiempo preciso también para entender desde dónde yo me movía como mamá para atender a Amelia, ¿no? Y enfrentarme a esa realidad de la responsabilidad más que un sacrificio, ¿no? Porque usualmente la maternidad se ve desde un sacrificio, desde que la mamá tiene que rendir con todo, con el espacio del hogar, rendir profesionalmente, afectivamente, si es que tiene pareja o con sus hijos. Entonces es una carga mental fuerte y pues claro, yo no tenía como una carga mental pues de una pareja, más bien era la carga mental de qué voy a hacer con mi vida y con mi hija. O sea, porque dependía también de mis padres, ¿no? Y Belén, perdón que te corte. Yo quería un poco que tú expliques de esto que decías que tu Amelia no dormía nada. ¿Cómo no dormía? ¿Cómo era esto? O sea, después de que nació Ame, eh, se mantenía llorando, no sabíamos por qué. O sea, hasta ahora también me pregunto eso. O sea, la Ame lloraba, no sé si por el frío, porque cuando nació ella acá, luego nos fuimos a Tulcán, porque mis papás todavía tenían su casa allá. Yo no soy de acá, yo soy de Tulcán. Y fuimos a Tulcán, claro que la casa, pues normal, ¿no? Pero no sé, nos preguntábamos entre mi madre, ¿qué será el frío? ¿Qué será que le molesta algo? ¿Le duele algo a la AME? Pero sí, o sea, lloraba toda la noche. Entonces mi mamá se sentaba a consolarla, a tranquilizarla. Yo dormía, luego me levantaba, luego mi mamá descansaba, entonces era así y logré como maternar porque mi mamá estaba presente, porque si no hubiera sido un caos, porque literalmente estaba sola. En ese tiempo no contabas con el papá de la AME. No, 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 no. O sea, el papá del AME, como lo sé decir siempre, prácticamente fue como el que me trajo a la AME, me entregó. Y se desapareció. Y luego estuvo así como que le venía a ver y todo, le vi hasta que tuvo 1 año y medio, así, pero de visita, no como, o sea, era como que un amigo que sabía que, que había dejado a su hijo por ahí y le venía a ver y se iba. Entonces, no era el papá de la Nunca no, cumplió ese rol. nunca cumplió ese rol. Entonces, mi mamá estuvo ahí todo el tiempo y claro, eh, cuando transitas estos, estas realidades, te cuestionas muchas cosas. Bueno, yo todo el tiempo me cuestionaba, bueno, o sea, yo no quiero estar todo el tiempo con mis papás, pero me ayudan, son mi apoyo. Y en algún punto decidí también como, ok, o sea, esta es mi realidad, agradezco esta ayuda, agradezco este apoyo porque simplemente no tengo a nadie más. O sea,
claro que quisiera, bueno, ahorita con el proyecto de Cuerpos Sintientes, que es mi proyecto personal en base a lo que yo viví, dije, bueno, quiero armar esta iniciativa, hablar más del tema porque se necesita hablar mucho, porque la discapacidad ha sido sinónimo de vergüenza, sinónimo de soledad, de transitar mucha maternidad con dolor y con culpa. Muchas madres con hijos con discapacidad se sienten culpables por porque sus hijos nazcan con alguna condición, cuando no es así, a veces pueden ser condiciones externas, como, como lo que descubrí yo en mi investigación, ¿no? En Santa Elena es alta porque hay un factor externo, no es porque sea culpa de la mamá, ¿no? Entonces, bueno, no sé si... Sí, que- yo tengo una duda también, porque obviamente trabajamos, Majo y yo, con el tema de salud y demás. Y entiendo, tú mencionabas, Belén, que tu bebé tenía la bilirrubina alta por la Ujú, incompatibilidad igual sanguínea, también pasa esto, y ujú. obviamente si no tenía tu sangre era mucho más. Pero claro, dejar que pase esto y no controlarlo con fototerapia y todo, puede ser la causa de lo que sucedió. Bueno, con Amelia la causa fue, bueno, fueron varias situaciones que estuvieron ligadas a que pues se diera esta consecuencia de discapacidad y fue que primero este desconocimiento que mencionaba, que me parece súper importante mencionarlo, la educación previa, creo que debería haber una escuela para padres también, Sí. bueno, este desconocimiento, sí, de uno mismo, em, y sobre todo, lo que pasó con AME fue que yo no sabía que, por ejemplo, era O negativo cuando me quedé embarazada de ella. Yo juraba que era O positivo toda mi vida, ¿no? Y cuando me embaracé del AME, pues la doctora me dice, bueno, hagamos exámenes de todo, necesito saber cómo está. Y pues claro, y me salió que era negativo, pero yo así ni por, ni por enterada, ¿no? Porque alguna vez yo doné sangre y supuestamente el carnet de positivo. Entonces, como este Exacto, suceso de eventos y también como errores exacto. que cometen los médicos, que cometen pues las personas alrededor de toda la estructura pública de salud. Entonces, Amelia nació bien, nació a término, pero claro, el doctor que me atendió me dijo, Belén, yo te recomiendo, porque Amelia nació en Tulcán, me dijo, te recomiendo que vayan a Quito ahorita. O sea, váyanse a Quito porque acá no hay nada eh, que pueda apoyar al desarrollo óptimo de Amelia. Y pues lamentablemente ahí se tomó una mala decisión. Claro, yo estaba así, ¿no? Pero muerta después de dar a luz, no tenía en realidad cabeza para lo que estaba sucediendo, ¿no? Ni las herramientas psicológicas ni emocionales para afrontar ese hecho ahí en ese momento. Entonces, quienes tomaban las decisiones alrededor de todo esto fueron pues mis padres, ¿no? Entonces, ellos dijeron, bueno, intentemos aquí la fototerapia, se hizo fototerapia, sí, pero lamentablemente el problema de AME ya estaba desde la gestación, o sea, Claro, ya desde venía, el momento Es de que la tenía que gestación. ponerte el Rogan y ya todas esas venía, cosas. exacto. El Ujú. Rogan es la vacuna que se pone para evitar este tipo de Claro, problemas. tenían que ponerte antes. Y, y como es, entonces, bueno, a mí me pusieron, después de que di a luz de Amelia, me pusieron Rogan, pero antes de ella no, porque yo tuve un aborto. Entonces, eh, el médico, bueno, le hizo la fototerapia, no funcionó. Aparte, los exámenes estaban haciéndole mal, pésimo. Los exámenes estaban los valores totalmente mal hechos. Ahí se perdieron 12 horas. Entonces, AME se deshidrató también. Y en esta pérdida de un día,
Cuando ya llegamos acá a Quito, fue que el doctor Patricio Cobo y la doctora Maggie la atendieron y pues hicieron todo lo que estaba en sus manos, ¿no? Y Amelia tuvo 2 exsanguíneo transfusiones, si no mal recuerdo, 2 o 3. Y, em, y pues ahí pues Amelia ya estaba afectada, ¿no? Los niveles de bilirrubina que nos daban en los exámenes en la clínica en Tulcán eran totalmente diferentes a los que en realidad tenía acá. Entonces, bueno, o sea, fue como sucesos tras Claro, sucesos eso que en realidad están tal vez en cierto control si se hubiera tenido una previa preparación como lo tuve con Lucián. Tengo otro hijo que se llama Lucián, tiene 8 años y Lucián, él no nació acá, él nació en Bogotá. Y claro, el protocolo médico alrededor de Lucián fue muy diferente, ¿no? Los médicos, acá tuve pues la doctora no, al saber que yo tenía este tipo de sangre, no me dijo, bueno, Belén, hay que hacer cada mes o cada semana un control e ir. Y con Lucián, yo tomé la decisión de irme a Bogotá porque aquí los primeros 4 meses de control fueron terribles. O sea, los sentiste que doctores, viviste de nuevo lo mismo que sí, pasó o sea, acá. yo estaba así como que en los controles en el embarazo dije, no, o sea, aquí los doctores no dan pie con bola. O sea, y no me voy a confiar. Y cuando, no sé si está bien poner nombres de instituciones, yo no sé, pero cuando yo consulté cuánto costaba dar a luz en un hospital privado en el norte de Quito, era como endeudarte con un hígado. O sea, Claro, es caro. y sin la garantía de que tu guagua salga bien, que ya pues, se deslindan de cualquier compromiso con el hecho de traer una vida, ¿no? Al mundo. Entonces decidí irme a Colombia y pues con Lucián fue, cada semana había un control. Los lunes a las 7 de la mañana tenía que estar en el hospital Medellín haciéndome un eco muy especial para medir la velocidad sistólica de la arteria cerebral y así podían notar los doctores que Lucián estaba en niveles aceptables que no estaban afectados por la bilirrubina, ¿no? Porque yo ya estaba sensibilizado. O sea, una vez que una mujer con el RH negativo sensibilizado, ya no funciona tampoco la Rogan. Entonces yo ya estaba sensibilizada, a Lucián lo sacaron y pues a las 3 horas ya estuvieron haciéndole todas las intervenciones necesarias para que Lucián no tuviera el mismo problema que Amelia, ¿no? Porque es la maternidad en sí con un niño regular, con un niño normal, entre comillas, es durísima, porque como mujeres nos cuesta, ¿no? 2 años recomponernos, que todo en el cuerpo se nos acomode y Que las hormonas las también se hormonas organizan. y que la cabeza vuelva a su lugar, como que, bueno, a ver, ¿en qué parte de mi vida me quedé antes de embarazarme? Entonces, nos mueve mucho, o sea, internamente. Por eso creo que debe haber una conciencia mucho más profunda y empática cuando se trata de mujeres embarazadas y de mujeres en condición de discapacidad que cuidan a sus hijos, ¿no? Con discapacidad. Porque creo que una mujer embarazada debería estar en un pedestal así, esos 9 meses, con un cuidado, con un amor, porque también desde ahí el bebé va aprendiendo cómo el mundo está por fuera, Así es. cómo él va a ser recibido. Entonces, creo que la maternidad es compleja y mucho más con discapacidad porque yo sí me aislé, o sea, me aislé, también como que te enfrascas en hábitos no tan sanos y
y también es ese descubrimiento de una misma, ¿no? O sea, yo siento que la AME me dio más, bueno, me ayudó a pulir mi, mi ser interno, o sea, me alimentó internamente y me quitó el miedo a vivir. ¿Cuántos Entonces siento años que tenías, Mabel? iba a cumplir 19, 19 años. Era una mocosa. A ver, y bueno, al inicio nos cuentas que, claro, esta responsabilidad estaba como dividida entre tus papis y por otro lado tú, pero no era tanta la carga que tenías porque tenías ese apoyo. Y cuando tú decidiste ya tomar las riendas y decir, ella es mi hija, Claro. yo voy a luchar por ella, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué sentiste y cómo lograste Es tener que es fuerte porque justamente lo que les decía, ¿no? La AME me quitó el miedo a vivir. En un punto también, por suerte, como que, eh, bueno, soy de poquitas amistades. Creo que la vida también te pone en el lugar y en el tiempo preciso gente muy linda, como la Majo. Em, y claro, tuve un amigo que me decía, pero María Belén, ¿y qué vas a hacer de ti? O sea, tú también importas. ¿Qué vas a hacer con tu vida? O sea, la AME no sé si vaya a estar toda la vida junto a ti. Y ahorita pasa un poco eso. Mi mamá no ha dejado de ser mi apoyo, ella está aún, pero desprenderme de ciertas maneras es fuerte, porque claro, ellos al ser como este apoyo, también que no solo es em, emocional, sino también es económico, ¿no? Porque yo soy mamá soltera. Entonces, el esfuerzo que tengo que hacer es mucho más grande porque no tengo ese apoyo de que, ok, hay una persona en la que puedo como quejarme y patalear un rato. O sea, no tengo chance de eso. O sea, tengo que como esperar que Luciana se vaya o la me esté dormida y sentarme a llorar sola para poder como que decir, "Ah", porque claro, o sea, aunque a veces con mi mamá, cuando estamos compartiendo, claro, les salgo con algún berrinche, pero desprenderse de ellos fue duro porque, claro, ellos sentían que la AME, como tiene esta discapacidad, no tenía que hacer ciertas cosas. Entonces yo empecé como, no, es mi hija, yo me la llevo al campo, yo me la llevo a la cascada, yo me la cargo, no me importa, me voy en bus. Y es también chistoso porque piensan que no lo vas a lograr, piensan que no lo vas a hacer, porque también el entorno no es amable, porque vivimos en una sociedad que normaliza muchas violencias y es violento todo el tiempo, no es que estamos viviendo en paz, sino que hay ciertos intervalos de, de, de una paz ahí que se vive, pero ese es, mi mamá siempre es como, no, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Entonces ahí empecé como a imponer también mi voz y mi presencia y ahí me ayudó ya la terapia psicológica porque sentía que yo estaba siendo anulada, no solo por mi propia cabeza, sino por mi propia realidad, de tener una persona con discapacidad que requería toda mi atención y también anulada por mi familia, que estaba en una posición de tú tienes que sacrificarte por la niña y ya, chao, ya no puedes ser María Belén. O sea, porque usualmente cuando eres mamá te dicen, no, ya no puedes hacer ciertas cosas, o ya no puedes salir, o ya. Entonces, claro, yo estaba en esa desesperanza de que, ¿qué voy a hacer yo? O sea, no voy a poder ya divertirme como lo que hablábamos hace unos días de qué tan importante es la diversión, la familia en un entorno sano, ¿no? O sea, que no te estén recriminando porque sales o porque Pero necesitas estar sola. creo, Belén, que eso pasa mucho más con las mamás solteras, porque Sí, bien o mal, puede ser. sí, ¿sabes por qué? Porque bien o mal
tienes mucho más peso encima de juzgarte, de que Claro. hiciste las cosas mal, entre Claro, comillas. claro, ¿Ok? claro. Entonces sí es mucho más, la sociedad juzga mucho más a las mamás solteras. Sí, totalmente. Puede ser, y en realidad es, también a las mamás que estamos casadas o que estamos divorciadas, etcétera, porque como mamá tú tienes que estar para tus hijos, Ujú. siempre. ¿Ok? O sea, tu vida dejó de ser tu vida, pero yo sí siento, dentro de los años que llevo trabajando con familias, que es mucho más con las mamás solteras. O sea, es como tú no tienes derecho a, porque perdiste ese derecho al tener un hijo. Exacto. Entonces es como muy agobiante. Claro, es mucho más fácil un papá Sí, que claro. tiene hijos y al final están con la mamá, entonces él puede continuar con su vida, digamos así, como que puede Exacto. salir, puede hacer todo y está bien, ¿no? Ujú. Y no se juzga, Exacto, no. para Es que nada. lo mismo pasa, Majo, cuando esta mujer se divorcia. Ujú. Él no está, bueno, no podemos generalizar que Sí, son porque todos hemos tenido sí, papás maravillosos. sí, totalmente, pero no son la gran mayoría. Sí, no, no. Totalmente no son la gran mayoría. En este caso hay muchos papás que, claro, yo me deslindo, te veo cada 15, listo, o sea, no me interesa tampoco verte entre semana, no me interesa involucrarme más con mi hijo, o sea, yo no voy a ponerme en sus zapatos ni en los zapatos de la mamá de mis hijos. Yo vivo mi vida igual y ella es la que se tiene que arreglar, porque en la gran mayoría de situaciones es así. Entonces es súper duro el rol que tiene la mujer en la sociedad, en la vida en general, de todo lo que le toca es durísimo. Y yo creo que mucho más en un tema de discapacidad, porque también tú debes tener muchos temores, Belén. O sea, cuéntanos cuáles han sido como tus temores desde que tú ya te enteraste de esto y cómo ha sido hasta ahora, igual. Ay, a ver, bueno, la AME me quitó el miedo, pero siempre hay y bueno, con Luciano, maternar a Luciano, ¿no? Porque aún así sigo siendo madre soltera, ¿no? Porque lo que tú dices, el papá es cada cuando él puede, ¿no? Cada 15 días. Em, y dentro de esto están, sí, los miedos. Primero, es como esto, ¿no? Como eres la mamá, como eres la cabecilla a cargo, ¿qué herramientas les estás dejando para que ellos se defiendan, para que ellos puedan realizarse en este entorno? Eso, por ejemplo, con Luciana. Y esto de saber si es que estoy haciendo bien las cosas y no estoy repitiendo patrones por los que fui criada también, porque yo me doy cuenta a veces cuando estoy hablándole a Lucian, por ejemplo, porque con Amelia la maternidad es diferente, es más de abrazarla, de cogerla, de acostarme con ella, de llevarla, de verla feliz, así, ¿no? Cambio, a él sí tengo que no ponerle límites. Y de ahí el miedo, yo no sé si es un miedo que está presente en todas las mamitas ya cuando van creciendo, esto del abuso sexual, eh, y también con Amelia, aunque bueno, porque dentro de todo lo que he experimentado y me ha tocado vivir y también acompañar, ¿no? A grupos por ejemplo, de adolescentes que han estado viviendo violencia de género. eh, Hay un grupo que hay en Tumbaco, del GAS de Tumbaco, donde yo participo también. Justamente mañana tenemos una reunión y hay casos, ¿no? De personas con discapacidad que viven solas, por ejemplo, que están abandonadas, entonces están ahí como al tanto, ¿no? De qué se puede hacer, a dónde se envía esta persona, que no hay centros tampoco de acogida para personas con discapacidad que son ya adultas, lamentablemente, ¿no? O sea, la gente piensa que, como tú decías, ¿no? Hasta los 5 años o hasta los 10 la terapia y ya vaya a ver qué hace, o hasta los 18 y ya, pero no, es como un cuidado de por vida. Así es. Y es un cuidado que debe estar hecho por todo el tejido social y por el Estado. Y hubo un caso de un abuso a una persona con discapacidad intelectual. Entonces yo me quedé así como que, Dios mío, por qué pasan estas cosas en este nivel
de desarrollo humano, o sea, se supone que hemos llegado al top del top, pero yo siento que cada vez estamos Que va. involucionando Totalmente. y eso me desespera, o sea, ¿cómo puede? Y entonces yo entro en una, como en esta preguntadera interna de que, jue madre, y Dios mío, y las personas que están en una condición de discapacidad peor y que no tienen tal vez un lugar donde quedarse, y entonces ya empiezo y eso me agobia, ¿no? Entonces creo que también por eso fue como esto de cuerpos sintientes, porque dije, no, Dios mío, tengo que hacer algo, hay Yo que creo hacer que algo. ese tema es un tema también que podemos extendernos un montón. Yo he tenido muchos niños y niñas que han sido abusados por sus familiares. O sea, empezando desde casa, lamentablemente es así. Y sobre todo en personas con condiciones de discapacidad, con síndromes, con parálisis, que les dejamos un ratito encargados o que lamentablemente, en serio, la familia. Yo tuve una nena con síndrome de Down y te digo súper chiquita, yo tenía 7 años y nos dimos cuenta porque vimos su interior manchado. Fue como, ya, ¿y esto? Y preguntas y fue el padrastro, fue el papá. Y dices, no puede ser, no puedo creerlo, porque pensamos que vivimos en una sociedad empática, pero lamentablemente no es así. Exacto, o sea, uno se queda como, Es- Dios mío, yo siento que este otro ser humano puede pensar algo como que más allá, pero a veces te topas con gente que es como una pared, o sea, es como, Dios mío, no, es un ser humano, no sé qué rayos pasa en serio. Ese es como de los miedos así más fuertes. Otro miedo también que una vez conversamos con una mamita, como con una historia muy similar a la mía, que ella tuvo su hijo con discapacidad mayor y luego tuvo a su segundo hijo. Bueno, es una chica ya súper linda que se llama María Sol, que ya hace terapia musical con los niños y ella me dijo, Belencita, me dice, enfócate en Lucián, dale todo a Lucián. Me dice, Amelia ya pasó su edad, ya me dice, has visto lo que puede hacer y lo que no va a hacer Amelia. Me dice, y dale todo a Lucián. O sea, mírame. Me dice, mira, María Sol, yo tuve a mi hijo, lo cuidé, lo amé, pero tuve que darle todo a María Sol porque ella iba a necesitar las herramientas y se va a desarrollar en esto. En cambio, mi otro guagua, yo solo tenía que cuidarlo, darle amor, darle amor. Y me dice, y se fue a los 16 años. Entonces, el hecho de la muerte, del duelo alrededor de esto, también es algo como que es súper fuerte, ¿no? Porque tú no sabes, o sea, no sabes qué vaya a pasar, no sabes si, bueno, todos los cuidados que se den estén bien, o lo que hablábamos también de que a veces los guaguas se afectan en sus pulmoncitos, se presiona el pecho, y bueno, por suerte la AME está en ese punto muy bien, es súper sana, no se enferma de nada. Y bueno, es también como el rato que pase esto, qué va a suceder, ¿no? ¿Cómo se manejan tus dos hijos? ¿Cómo se maneja él con su hermanita? Lucian y Ame se llevan. Luciana a veces tiene un poco de vergüenza todavía. Bueno, antes cuando era más chiquito, creo que los niños, la primera infancia es más dulce. Sí, O sea, todavía no Maldad, ni están nada. permeados por los adultos, ¿no? Ujú. Y ahí sí también quiero mencionar que deberíamos aprender tanto de los niños y no enseñarles nuestras formas, sino que los niños sean los que nos dan esas nuevas formas, ¿no? Y el Lucián cuando estaba más chiquito era así como la molestaba, la abrazaba, la agarraba, la ñaña y todo. Pero ahora que es más grande y que ya está con otros niños, ya como que no se quiere, a mí tampoco me quiere dar besos, se despide. Entonces, es como que me da vergüenza, y así, ya bueno. Entonces, y bueno, la AME está presente, yo la llevo cuando hay eventos en la escuelita,
Y se llevan, o sea, se llevan bien. Lo que trato de equilibrar es el tiempo que le doy a él, a la AME, y por eso también mi mamá también está ahí presente cuando necesita espacio Luciano, cuando necesita espacio Amelia. Entonces ha sido una crianza compartida, ¿no? Prácticamente con mi madre que ha estado ahí. Y bueno, la AME con Lucián, con su hermano. Ella, Amelia, bueno, ya es adolescente, ya no le gusta ya mucho estar con niños, ya le fastidian, entonces Lucián cuando quiere coger algo de ella o le hace alguna broma que le quita la comida, Amelia es de buen comer, entonces si alguien le quita algo de su comida, ella va a gritar y se va a poner así más espástica de lo que se puede poner y se va a lanzar para atrás. Entonces ella se lleva bien, le ama mucho, se ríe, lo noto en su mirada. Lam es La me muy habla con gestual. sus... Con sus ojos, sí, Lam me habla con sus ojos, con su sonrisa y es todo su rostro. Y yo sé que lo ama mucho y sabe que es su hermano, ¿no? Pero sí, es mal genia, súper mal genia. No le gusta que le cojan sus cosas, ni que le quiten lo que ella está viendo. Tiene muchas cosas que a ella le gustan, y cuando le quitan, pues ahí grita y se pone a llorar y hace sus ruidos ahí. Hace sus pataletas también. Sí, porque no es solo de Luciana. Sí, Qué sí. súper. ¿Has pensado qué va a pasar más adelante en el futuro? Que es justo uno de los temas que hablábamos y que te decía que estamos manejando ahora este nuevo concepto y es el pensar también en más allá, ¿no? Porque muchas veces las terapias se enfocan en el ahora, pero va a llegar un mañana y has pensado cómo va a ser su futuro con Ame, ustedes. Yo sé que es un tema súper duro y se vale llorar y te vamos a abrazar y vamos a estar aquí. Gracias. O sea, bueno, este tema, ¿no? De hasta cuándo esté la AME, que para, por ejemplo, mencionar esto dentro de casa es súper incómodo, pero o sea, yo la siento conmigo todo el tiempo y muchos años más. En relación a cómo nos vemos al futuro, yo espero como lograr todo esto que me he imaginado y que sueño con cuerpos sintientes, ¿no? Como dar estos servicios y estos acompañamientos también a otras mamitas, em, de poder también llegar a estos espacios o hogares donde no pueden salir fácilmente, porque el tema de la movilidad es también un tema complejo. Ujú. La movilidad, la economía, o sea, cuando estás en condición de discapacidad, los gastos van a ser mucho más grandes, como si cuidaras 5 guaguas. Entonces, por el tema de exámenes, de ir a una que otra revisión. Entonces, bueno, lo que yo quiero para el futuro es poder estar, pues, como ser muy autónoma en todos los niveles económicos, porque es lo que más fuerte me ha tocado, para poder, yo qué sé, irme a vivir fuera de la ciudad es mi sueño. Irme al campo o a la playa con mis hijos, con la AME, porque a ella le encanta el agua, la AME adora la playa, y poder como que darle esa calidad de vida a ella, ¿no? O sea, que ella esté tranquis, poder dar más espacios también a personas y familias que conviven con discapacidad. Y pues yo el futuro lo imagino, sí, en un lugar, pues, donde podemos descansar ambas, donde ella se sienta feliz, porque los pequeños viajes que yo he hecho con Ame, como esas aventuras, ¿no? Donde la llevo cargada. Por ejemplo, hace poquito, ¿no? La llevé a la Amazonía y yo siento que tal vez maternar o cuidar en un espacio más natural, inclusive es más relajado, o sea, es como más
más calma, no es tan cansado como maternar en la ciudad. No sé por qué aquí se me hace tan cansado el tráfico, el sol. Sí, es que vivís a 1000 por hora. Ajá, y es todo. Y en cambio, claro, y la discapacidad viene a romper todo esto. O sea, la discapacidad viene a romper los ritmos, lo normalmente o lo socialmente aceptado. Entonces, es otra oportunidad de aprender a vivir de otra forma. No, yo lo veo así. La AME me lo enseñó así. Y, y claro, o sea, los tiempos son diferentes de vivir en el campo, a la ciudad o en cualquier otro lugar. Entonces, yo quisiera eso para ella, o sea, que pueda estar en un lugar tranquilo, donde podamos estar tranquilas, de no necesitar tantas cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que como seres humanos lo que necesitamos es ser vistos, es ser reconocidos, como tú decías, reconocidos y ser amados. O sea, yo creo que esa es una de las fuerzas, así suene cliché, pero yo tengo la certeza de que el amor es una fuerza increíble. Totalmente, qué hermoso, Mabe, lo que nos cuentas, qué hermosa experiencia, eres una mamá de las duras, literalmente, por todo lado, por la discapacidad de tu pequeña, por ser una mamá soltera fuerte y guerrera. Y qué bueno, la verdad, qué bendición que tengas a tu mamá que te apoye. Sí, Que eso sí es una bendición totalmente y eso ahora no hay porque las abuelitas también trabajan sí. y es complicado. Pero qué hermoso que a la final, mamá joven, con todas las cosas que tuviste que pasar, has llegado hasta ahora con esa sabiduría que tienes y con esa fortaleza que te va a acompañar de aquí en adelante hasta que tu pequeño esté contigo el tiempo que sea y este pequeño también crezca junto a ti de la mejor manera. Has hecho el mejor trabajo, tienes una versión hermosa, literalmente se nota en tu energía y en cómo te sientes y cómo se te siente igual y yo pienso que todos los que nos están escuchando piensan exactamente igual. Ha sido un hermoso capítulo. Gracias. Sí, muchas gracias, Mabe, por aceptar esta invitación, por compartir, porque hay muchas mamis que quizás recién están iniciando en este camino y no saben hacia dónde ir, qué les espera, cómo caminar, pero también son su fortaleza. De verdad, gracias, Mabe, por compartir esto. Con gusto. Esto ha sido la magia y el caos de ser padres.